José era el hijo favorito de Jacob. Su padre le regaló una túnica de muchos colores y eso despertó la envidia de sus hermanos. José además tenía sueños donde veía que algún día sería grande y sus hermanos se molestaban cada vez más. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que cuidaban ovejas lejos de casa. Cuando ellos lo vieron venir, comenzaron a planear algo terrible. «Ahí viene el soñador», decían con odio. Sus hermanos lo atraparon, le quitaron la túnica y lo lanzaron a un pozo profundo. José lloraba pidiendo ayuda, pero nadie quiso escucharlo. Horas después pasó una caravana de comerciantes rumbo a Egipto. Entonces decidieron vender a José como esclavo por unas monedas. Mientras se alejaba encadenado, José miraba con tristeza a sus hermanos sin entender por qué le hacían tanto daño. Luego ellos mancharon la túnica con sangre de animal y engañaron a su padre, haciéndole creer que José había muerto. Cuando José llegó a Egipto, fue vendido como esclavo a un hombre importante llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Aunque estaba lejos de su familia y había sido traicionado, José decidió no rendirse. Trabajaba con honestidad, obediencia y mucha dedicación. Poco a poco Potifar comenzó a notar que todo lo que José hacía salía bien. Con el tiempo confió tanto en él que lo puso a cargo de toda su casa y sus pertenencias. José administraba todo con sabiduría y responsabilidad. Pero un día ocurrió algo terrible. La esposa de Potifar intentó que José hiciera cosas malas, pero él respetaba a Dios y no quiso traicionar la confianza de su amo. La mujer, llena de rabia por el rechazo, decidió mentir. Acusó falsamente a José de haber intentado hacerle daño. Cuando Potifar escuchó aquello, se llenó de furia y ordenó que José fuera llevado a prisión. En un solo momento, José perdió nuevamente todo lo que había conseguido. Ahora estaba encerrado entre paredes oscuras y cadenas, sin haber cometido ningún delito. A pesar de la injusticia y el dolor, José nunca dejó de confiar en Dios. Dentro de la prisión comenzó a ayudar a otros presos y a comportarse con humildad y respeto. El encargado de la cárcel notó que José era diferente y empezó a darle responsabilidades. Aunque estaba preso, Dios seguía preparando algo grande para su vida. Tiempo después, 2 hombres importantes del faraón llegaron a la prisión: el copero y el panadero del rey. Ambos habían cometido errores y fueron encerrados. Una noche, cada uno tuvo un sueño extraño que los dejó muy preocupados. A la mañana siguiente, José notó que estaban angustiados y les preguntó qué ocurría. Ellos le contaron sus sueños porque no encontraban a nadie que pudiera interpretarlos. José les respondió: «Las interpretaciones vienen de Dios, cuéntenme sus sueños». El copero contó primero su sueño. José escuchó atentamente y le dijo que en 3 días volvería a servir al faraón, como antes. Después habló el panadero, pero la interpretación de su sueño era triste. En 3 días moriría. Y exactamente así ocurrió. Antes de que el copero saliera libre, José le hizo una petición: «Por favor, cuando vuelvas con el faraón, acuérdate de mí y habla de mi situación, porque soy inocente». Pero el copero se olvidó completamente de José. Pasaron 2 años más en prisión. 2 años esperando, 2 años sufriendo, 2 años sin entender por qué Dios permitía aquello. Pero aunque parecía olvidado, Dios seguía obrando en silencio. Una noche, el faraón tuvo sueños muy extraños. Soñó con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas. Luego soñó con 7 espigas hermosas que eran destruidas por 7 espigas secas. El faraón estaba inquieto porque nadie podía explicarle el significado. Entonces el copero recordó a José. «En la prisión hay un joven hebreo que interpreta sueños», le dijo al faraón. De inmediato mandaron traer a José ante el hombre más poderoso de Egipto. Después de muchos años en prisión, José fue llevado rápidamente ante el faraón. Lo limpiaron, le cambiaron la ropa y lo prepararon para entrar al palacio real. Cuando estuvo frente al faraón, el rey le dijo: «He escuchado que puedes interpretar sueños». Pero José respondió con humildad: «Yo no puedo hacerlo, pero Dios dará la respuesta». Entonces el faraón comenzó a contar sus sueños. Habló de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, también de las 7 espigas buenas y las 7 espigas secas. José escuchó atentamente y luego explicó el significado. «Los sueños hablan de lo mismo. Vendrán 7 años de mucha abundancia en Egipto. Habrá comida y riquezas por todas partes. Pero después llegarán 7 años de hambre terrible que destruirán toda la tierra». Luego José aconsejó al faraón guardar alimentos,
durante los años buenos para sobrevivir a los años difíciles. El faraón quedó impresionado por la sabiduría de José. Entonces dijo delante de todos: «No hay nadie más sabio que este hombre. Dios está con él». En ese mismo momento, el faraón tomó una decisión sorprendente. Nombró a José gobernador de todo Egipto. Le puso un anillo real en la mano, ropa elegante y un collar de oro. Además, todos debían obedecer sus órdenes. El joven que había sido vendido como esclavo, el que fue acusado injustamente, el que estuvo años encerrado, ahora gobernaba una de las naciones más poderosas del mundo. José comenzó a recorrer todo Egipto, organizando la comida y almacenando trigo durante los 7 años de abundancia. Y tal como había anunciado, después llegaron los años de hambre. Muchos pueblos comenzaron a quedarse sin alimento, pero Egipto tenía provisiones gracias a la sabiduría que Dios había dado a José. La hambre comenzó a extenderse por muchas tierras, y la gente viajaba a Egipto buscando comida. Entre las personas que llegaron estaban los hermanos de José. Ellos no lo reconocieron, porque habían pasado muchos años y ahora José vestía como un gran gobernador egipcio. Pero José sí los reconoció inmediatamente. Cuando sus hermanos se inclinaron delante de él pidiendo ayuda, José recordó los sueños que había tenido en su juventud. Aquello que parecía imposible finalmente se estaba cumpliendo. José sintió muchas emociones dentro de su corazón. Recordó el pozo, la traición y los años de sufrimiento. Él tenía el poder para castigarlos y vengarse, pero decidió actuar con sabiduría. Durante varios encuentros, José observó a sus hermanos para saber si habían cambiado. Después de un tiempo comprendió que ya no eran los mismos hombres crueles de antes. Entonces ya no pudo contener las lágrimas. Mandó salir a todos los sirvientes del lugar y comenzó a llorar fuertemente. «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron». Sus hermanos quedaron paralizados del miedo. Pensaban que José los castigaría por todo el daño que le hicieron, pero José se acercó y los abrazó. «No tengan miedo», les dijo. «Aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios transformó todo para bien». Aquellas palabras llenaron el lugar de emoción. José perdonó a sus hermanos y les pidió que fueran por su padre, Jacob. Cuando Jacob supo que José estaba vivo, no podía creerlo. Durante años pensó que había muerto. Finalmente viajó a Egipto y allí ocurrió uno de los momentos más hermosos de la historia. José corrió hacia su padre y lo abrazó llorando de felicidad. Jacob también lloró al volver a ver a su hijo después de tantos años. Toda la familia se reunió nuevamente y vivieron bajo el cuidado de José. La historia de José enseña que Dios nunca abandona a quienes confían en él. José pasó por traición, dolor, injusticias y sufrimiento, pero jamás perdió la fe. Y al final, Dios convirtió sus lágrimas en bendición, demostrando que incluso los momentos más difíciles pueden tener un propósito mucho más grande.